Buenas, en el video de hoy vamos a ver una introducción a la probabilidad. Bien, para comenzar tenemos la definición que nos dice que la probabilidad es el cociente entre el número de casos favorables a un proceso y el número total de casos, supuestos igualmente equiprobables. Bien, ¿qué significa esto? Bien, supuestamente igualmente posible, que significa equiprobable, significa que todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, si yo tiro un dado, el dado de 6 caras, todos tienen la misma probabilidad de salir, porque de lo contrario ese dado se dice que estaría cargado y no sería un dado correcto para hacer una probabilidad. Entonces siempre suponemos eso. Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una baraja de cartas, ¿no? Y tengo 40 naipes, la probabilidad de que salga el 4 de espadas es el mismo a que salga el 8, el, el 10 de oro, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería que sean igualmente posibles, ¿sí? Que todos tienen la misma probabilidad de salir. Entonces, cuando nosotros decimos el número de casos favorables a un número de casos posibles, por ejemplo, sería ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1 en un dado de 6 caras? Entonces ahí que tenemos nuestros casos favorables, ¿cuál serían? Lo voy a anotar acá. Si yo quiero la probabilidad de que salga el 1. Entonces, si yo quiero que me salga el 1 en el dado, yo tengo que primero analizar cuáles son mis casos totales. Los casos totales que yo tengo en un dado de 6 caras son 6 resultados posibles. Ahora, ¿y cuántas veces de ese dado me puede salir el 1? ¿Cuántas veces aparece el 1 en ese dado? Entonces, nos aparece una vez. Entonces, la probabilidad de que nos salga el 1 en un dado es un sexto. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Volviendo acá, o sea, si nosotros tomamos el dado va a ser nuestro espacio muestral porque nos marca todas las caras del 1 al 6, ¿sí? Y el suceso es lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, que así pidiera que me salga el 1, que me salga el 2 o que me salga el 5, ¿sí? O que me salgan los 3 o que salgan 2, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando con ejemplos. Entonces, el espacio muestral siempre es el total, o sea, todos los casos posibles que yo puedo tener, y el suceso es lo que estoy tratando de analizar en el ejercicio perdido. Bueno, después tenemos que, obviamente, la probabilidad es una función, se llama función de probabilidad, y tenemos que tener en cuenta esto, que la probabilidad de un suceso siempre va a ser mayor o igual a 0. Nunca me puede dar negativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si yo, ¿cómo puede ser que nos dé 0? Y bueno, no sé, tengo la probabilidad de un dado de 6 caras, quiero que me salga el número 7. Bueno, la probabilidad en ese caso va a ser 0 porque el 7 no pertenece en el espacio muestral. Pero siempre la probabilidad va a ser mayor o igual a 0, nunca puede ser negativa. Después acá tenemos que la probabilidad del espacio muestral es 1. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, el espacio muestral son todos los elementos. Entonces, la probabilidad total, o sea, del espacio va a ser 1. O sea, siempre va a dar 1. O sea, si yo estoy calculando, por ejemplo, las probabilidades de sacar un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5 y un 6 y las sumo todas, esos un sextos me van a terminar dando el espacio muestral que es 1. Bien, y después la otra que tenemos dice que si tenemos la probabilidad de la unión de S1 más S2 es igual a sumar a la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2, ¿sí? Suceso 1 y suceso 2, si ellos son disjuntos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver con un ejemplo, si yo por ejemplo les pongo lo siguiente, ¿no? Digamos que tengo una bolsa, ¿sí? Y en esa bolsa me dice que yo tengo 2 bolitas rojas, 2 bolitas verdes y 3 azules. Bien, entonces me está diciendo que yo saco una al azar de esta bolsa y cuál es la probabilidad de que salga roja o de que salga roja. Vamos a empezar por eso. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que salga roja, lo que tengo que hacer primero es considerar cuántos son mis casos totales, o sea, cuántas bolitas tengo en la bolsa. Entonces, yo sumo esto y me doy cuenta que tengo 7. Entonces, la probabilidad de que va a ser roja va a ser sobre 7
y me fijo cuántas tenga. O sea, en este caso, 2. Si yo ahora les pidiera cuál es la probabilidad de que salga verde, en este caso, ¿qué sería? También sobre 7, porque siempre es el total, y 2 verdes. Y si yo, por ejemplo, les pido que salga azul, en este caso yo tendría 3 de 7. Si yo sumo estas tres probabilidades, voy a obtener, o sea, si yo sumo la probabilidad de roja más la probabilidad de verde más la de azul, voy a tener 1, porque es la probabilidad toda del espacio completo. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera pedido la probabilidad de roja o verde? Bueno, cuando ustedes ven el O es lo mismo que unión. Entonces esto es lo mismo que escribir la probabilidad de roja unión verde. Y según lo que vimos en la definición acá arriba, es que si yo tengo dos sucesos que son disjuntos, ¿por qué se llaman disjuntos en este caso? Porque algo no puede ser rojo y verde a la vez. Entonces son sucesos disjuntos, separados. Entonces yo puedo calcularlo como que la probabilidad de que salga roja más la probabilidad de que salga verde. La probabilidad de roja sabíamos que era 2 séptimos, la probabilidad de verde era 2 séptimos, entonces sabemos que esto da 4 séptimos. Entonces, la probabilidad de roja unión verde es 4 séptimos. Si yo en vez de pedir esto hubiera pedido la probabilidad de azul o verde, ¿sí? En este caso, bueno, yo calculo la probabilidad del azul y le voy a sumar la probabilidad del verde. Es decir, 3 séptimos más 2 séptimos, entonces la probabilidad de que a mí me toque azul o verde es 5 séptimos. Acá importante, hay que tener en cuenta lo que nosotros nos está pidiendo, ¿sí? Porque fíjense que no es lo mismo decir azul o verde que decir azul y verde, ¿sí? El O siempre es una unión y el I es una intersección. ¿Bien? Entonces, bueno, acá nos quedaría resuelto el ejercicio, ¿no? Que yo pedí la probabilidad de cada uno de los valores que tuvimos, ¿sí? Que salga roja, que salga verde, que salga azul, y después la probabilidad de la unión de dos sucesos. Ahora, digamos que yo tengo otro ejercicio y digo, en una bolsa, otra vez, hay números del 1 al 9. ¿Sí? Tenemos números del 1 al 9. Y dice, bueno, que escogemos uno al azar. ¿Por qué se dice que en una bolsa? Bueno, puedo decir en una bolsa, en una caja, ¿sí? Porque la idea es que yo no estoy mirando lo que estoy sacando, sino la muestra estaría comprometida, yo estoy eligiendo un número. Entonces, la probabilidad de lo que trata es de trabajar con el azar. Entonces, yo meto la mano en una bolsa que tiene números del 1 al 9 y, por ejemplo, a mí me está preguntando cuál es la probabilidad de que salga un número primo o múltiplo de 3. Bien, entonces primero vamos a calcular, bien que acá dice primo o múltiplo de 3. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que vamos a calcular la probabilidad de los primos. Entonces, ¿cuáles son los números primos que yo tengo del 1 al 9? Bueno, primero del 1 al 9 sabemos que el total son 9 números. Entonces, dentro del 1 al 9, lo voy a escribir acá. Bien, contemos cuáles son los primos. Bueno, el 1 no es primo. Después tenemos el 2 que sí, el 3 que sí, el 5 que sí y el 7. Entonces tenemos en total 4 números primos. Bien, y ahora yo tengo que buscar la probabilidad de que sea múltiplo de 3, que siempre cuando escribimos un número múltiplo lo escribimos como 3 por k, ¿sí? Porque estoy diciendo que es múltiplo de 3. O puedo escribir directamente la palabra
múltiplo de 3. Bueno, yo cuento acá en esta y me fijo que tengo que múltiplos de 3 son el 3, el 6 y el 9. Bien. Y ahora me está diciendo cuál es la probabilidad de primo o múltiplo de 3. ¿Sí? O sea, la probabilidad de primo unión 3K. Y acá vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque yo en el anterior les dije que, bueno, está bien, acá yo tendría que sumar la probabilidad de los primos más la probabilidad de los múltiplos de 3, pero la condición, no sé por qué puse 7, la condición es que sean disjuntos. Y yo acá estoy teniendo un problema. ¿Por qué? Porque yo en este, ¿qué estoy considerando? En este, los números primos que yo consideré acá, los voy a anotar acá, fueron 2, 3, 5 y 7. Y los múltiplos de 3 que consideré son 3, 6 y 9. Entonces, ¿qué pasa? En el otro era muy fácil porque algo si era rojo no podía ser verde o azul. Pero en este caso, como estamos hablando de condiciones, me tengo que tener en cuenta esto. Que en los números de primos yo anoto el 3 y en los múltiplos de 3 yo estoy anotando el 3. Entonces, en este caso tenemos un elemento que pertenece a ambos conjuntos. Entonces, cuando yo tengo esto, lo que tengo que hacer es restarle el que se repite, ¿sí? O sea, la intersección entre estos dos conjuntos, que sería 1 de 9. Entonces, esto nos da 6 novenos, que simplificado es 2 tercios. Bien, ¿esto qué sería? Que la probabilidad, si lo escribimos con fórmula, de primo unión 3K es la probabilidad de primo más la probabilidad de 3K menos la probabilidad de la intersección de primo y 3K. ¿Sí? Que era lo que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Esto ven, esta intersección que es al revés de la U, esta intersección significa I. Entonces, ¿por qué lo tengo que restar? Porque si yo no lo resto, estoy contando un elemento dos veces y eso no puede pasar. Yo no puedo contar un elemento dos veces porque le estaría tomando mal mi probabilidad. Entonces, en este caso, como yo tengo un número primo y múltiplo de 3 y justo entre múltiplo de 3 y primo tengo números que se repiten, yo tengo que restarlos. Entonces, por eso, primos teníamos 4 novenos, múltiplo de 3 teníamos 3 novenos y le resto el que tengo en común. Entonces, ahí tenemos el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidados. ¿Qué significa esto? Bien, acá entramos en, ¿por qué nos aparece esta fórmula en la otra? Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo para arriba y acá tenemos que hacer la salvedad de qué pasa cuando tenemos sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, si son excluyentes, ¿qué significa? Que si pasa uno, no pasa el otro, ¿sí? Entonces tenemos acá que la probabilidad de un suceso A en unión de un suceso B, esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Esto qué significa? Que A intersección B es igual al vacío. ¿Qué quiere decir? Que no tienen elementos en común. ¿Sí? Entonces, si son mutuamente excluyentes, uso esta fórmula. ¿Sí? Esto es si son mutuamente excluyentes. Ahora, lo ponemos acá al costado. Si no son mutuamente excluyentes, la fórmula nos queda como recién que restamos. Entonces, escribimos la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, es decir,
¿sí? Lo que yo tengo en común entre esos elementos. Entonces, en nuestros ejemplos que yo puse anteriormente, el de las bolitas verde y azul, nos queda claro que si algo es verde no puede ser azul y si algo es azul no puede ser rojo, por lo tanto son sucesos excluyentes, pero en el otro caso que hablábamos de múltiplos y números primos, por ejemplo tenemos que un número puede ser primo y a su vez puede ser múltiplo de 3. Entonces, por eso ahí tenemos elementos, o sea, todo el conjunto no es completamente excluyente, por lo tanto yo tengo que restar la intersección entre ambos conjuntos. Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, hubiera pedido, no sé, la probabilidad de los números pares, ¿sí? Y los múltiplos de 3. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. A ver, si tenemos, lo ponemos acá de ejemplo, si tenemos los números del 1 al 10, ¿no? Entonces yo tengo la probabilidad de números pares, ¿no? Entonces yo del 1 al 10, si tengo 10 números, la probabilidad de tener un número par son 2, 4, 6, 8, 10, o sea, 5 décimos. Que esto lo podemos simplificar y es un medio. ¿Sí? Siempre que la fracción se pueda simplificar, no, es más fácil. Y digamos que yo ahora quiero saber múltiplo de 3. O también digamos que también quiero saber múltiplo de 5. Bueno, entonces, entre el 1 al 10, múltiplos de 3 tengo 3. El 3, el 6 y el 9. Entonces tenemos 3 décimos. Y si yo quisiera saber los múltiplos de 5, tengo el 5 y el 10, o sea, 2 décimos, que este lo podemos simplificar, nos da un quinto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de par unión 3K? Bueno, en este caso, entonces tenemos la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea múltiplo de 3. Y acá yo les pregunto, ¿hay algún múltiplo de 3 que sea par? ¿Sí? Los números que nosotros usamos fueron acá 3, 6 y 9, y los del 5. Entonces, ¿hay alguno que sea par? Sí, el 6. Entonces, ¿yo qué fórmula tengo que usar? La de que no son mutuamente excluyentes. Entonces esto me va a quedar un medio más 3 décimos menos un décimo, ¿sí? Que es el número que yo tengo en común. Entonces hacemos la cuenta y tenemos un medio más 3 décimos menos un décimo nos da 7 décimos. Entonces la probabilidad de que me salga múltiplo de par o múltiplo de 3 es 7 décimos. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera pedido al revés? Por ejemplo, la probabilidad de par unión múltiplo de 5. Bueno, también acá fijémonos que tenemos que el 10 es par. Entonces estamos otra vez ante lo de múltiplo, que son mutuamente excluyentes. Entonces tenemos que restarle ese número que tenemos en común. Siempre es importante anotarse lo que estamos haciendo para no perdernos las cuentas. Entonces tenemos un medio de que sea par, de que sea un quinto, de que sea múltiplo de 5 y le resto un décimo, que es el número que tengo en común. Bien, y esto nos da 3 quintos. Y lo último, ya que estamos, vamos a buscar la probabilidad, ¿no?, de que sea múltiplo de 3 o múltiplo de 5. Bueno, en este caso son mutuamente excluyentes porque ningún múltiplo de 3 es múltiplo de 5, por lo menos en este conjunto del 1 al 10 que yo estoy analizando, ¿no? Si hubiera elegido hasta el 15, bueno, ahí tendría el 15 que es múltiplo de 3 y de 5, pero en este conjunto del 1 al 10 que yo elegí, no. Entonces, como son mutuamente excluyentes, según lo que yo tomé, ¿sí? Entonces acá directamente lo sumo. Entonces sería 3 décimos más un quinto.
Y tenemos que nuestro resultado es 1/2. ¿Sí? Fíjense que ninguno de los resultados nos da negativo, ninguno se pasa de 1, por lo tanto las probabilidades que estamos calculando están bien. Así que bueno, cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos en un próximo video para trabajar con sucesos independientes. Nos vemos la próxima.